Hola a todos. Sé que estáis viendo este contenido para acompañar vuestro sueño. Así que antes de empezar quiero saber desde dónde me estáis viendo y a qué hora. Además, no olvidéis darle a me gusta, comentar y suscribiros. Vayamos directos a la historia. El 1 de octubre de 1993, Pali Klaas, de 12 años y residente en Petaluma, invitó a dos amigas a una fiesta de pijamas. La velada transcurrió sin incidentes hasta que la madre de Pali, Eva, se despertó bruscamente por unos gritos intensos. Pronto descubrió que su hija había sido secuestrada por un asaltante desconocido. Liana Klaus nació el 3 de enero de 1981 en Fairfax, California. Su familia estaba compuesta por su padre, Mark, su madre, Eva, y su hermana menor, Annie. Cuando era muy pequeña, sus padres se separaron. Tras la separación, Pali y su hermana se fueron a vivir con su madre a Petaluma. Posteriormente, Mark inició una nueva relación y Pali desarrolló un vínculo positivo con la pareja de su padre. Este acuerdo creó una dinámica familiar armoniosa en la que Pali pasaba tiempo con ambos padres sin ningún problema. Pali es descrita a menudo como una niña tranquila e inocente. Aunque tenía amigas, generalmente era tímida. Sin embargo, encontraba confianza en el teatro. Pali participaba activamente en obras escolares y en varios musicales organizados por su comunidad, siendo frecuentemente elegida para papeles principales. Su principal aspiración era convertirse en una actriz de éxito en el teatro musical. Además, a Pali le encantaban las fiestas de pijamas. Disfrutaba invitando a amigas a casa y visitando las casas de sus amigas para tales reuniones, una actividad habitual en su círculo social. El 1 de octubre de ese año, cuando le preguntó a Eva si dos amigas, Gillian y Kate, podían ir a dormir a casa, su madre aceptó encantada. Esa tarde, las amigas llegaron a casa de Pali y pasaron la velada allí, bastante contentas. Inicialmente, sobre las 9:45 de la noche, Eva decidió irse a la cama debido a un fuerte dolor de cabeza, informando a las niñas de su decisión y pidiéndoles que no dudaran en despertarla si era necesario. Tomó 2 pastillas para dormir y cayó en un sueño profundo poco después. Pasaban las 11 de la noche cuando Eva se despertó sobresaltada por los gritos de las amigas de su hija. Ambas niñas le informaron de que un hombre había entrado en la casa y se había llevado a Pali. Eva contactó inmediatamente con la policía y comprobó cómo estaba su otra hija, Annie, quien parecía no haberse enterado del alboroto. Cuando las autoridades llegaron, empezaron a interrogar a las amigas de Pali. Las niñas describieron que habían estado en una habitación realizando actividades como elegir disfraces de Halloween y, en general, jugando. Aproximadamente a las 11 de la noche, Pali sugirió que era hora de dormir y sus amigas estuvieron de acuerdo. Mencionó que iba a buscar una cama hinchable que había preparado con su madre para que pudieran dormir todas juntas. Al abrir la puerta del dormitorio, se encontraron con un hombre que blandía un cuchillo. El hombre no ocultaba su rostro con una máscara. Inicialmente, debido a la proximidad de Halloween, las niñas pensaron que era una broma y se rieron. Al darse cuenta de que no era una broma, se asustaron cuando el hombre se enfadó por sus risas. Las obligó a ir a otra habitación y les ató las manos y los pies, preguntando quién vivía en la casa. Todas identificaron a Pali como la residente. El intruso entonces quitó las fundas de unas almohadas cercanas, se las puso sobre la cabeza a Gillian y Kate, y les ordenó que contaran hasta 1000. Les aseguró que se llevaba a Pali por un breve periodo, pero que la traería de vuelta pronto. Después de determinar que su captor se había ido, Gillian y Kate intentaron liberarse. Este esfuerzo duró unos 30 minutos. Una vez libres, corrieron a informar a Eva sobre el secuestro de Pali. Relataron toda esta secuencia a la policía y proporcionaron una descripción detallada del sospechoso, ya que no ocultó su rostro. Esto permitió a los agentes crear un retrato robot del individuo para su investigación inmediata. Las pruebas en la residencia de Pali eran escasas. Las huellas encontradas eran de Pali, su familia y visitantes recientes únicamente. Sin embargo, unas fibras halladas en la alfombra diferían significativamente de las existentes en la casa de Pali. Estas fibras se identificaron más tarde como procedentes de material de moqueta de automóvil. La policía examinó los vehículos asociados con individuos que se sabía que habían estado en la casa recientemente, pero no encontró ninguna coincidencia con estas fibras, lo que les llevó a concluir que pertenecían al vehículo del secuestrador. También se descubrió una huella de la palma de la mano,
pero no pudo ser analizada a fondo debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Este relato detallado proporcionó una visión crucial para la búsqueda de justicia por parte de las fuerzas del orden y para identificar y detener al secuestrador de Pali. En 1993, los avances en la toma de huellas dactilares, el análisis de ADN y otras técnicas forenses no eran lo que son hoy. Como resultado, no fue factible comparar la huella palmar encontrada con ninguna base de datos en ese momento. Sin embargo, la huella se conservó para futuras comparaciones con posibles sospechosos. En la habitación de Pali se descubrió otra prueba, un trozo de tela que parecía ser seda. Parecía haber sido cortado con tijeras de una prenda de vestir y tenía un patrón distintivo. La policía creyó que esto podría ayudarles en futuras investigaciones. Además, se encontró un cabello perteneciente a un individuo desconocido. Aunque las técnicas de análisis de ADN existían entonces, no estaban lo suficientemente desarrolladas como para ser utilizadas eficazmente. La búsqueda de Pali se convirtió en una de las mayores búsquedas realizadas en los Estados Unidos hasta ese momento. Alrededor de 4.000 voluntarios se unieron a los esfuerzos, peinando los barrios cercanos a su casa, solares abandonados y grandes fincas de la zona. La policía intentó identificar a conductores que se parecieran al retrato robot del sospechoso, pero no tuvieron éxito. Los agentes pretendían encontrar a Pali en las 24 horas siguientes a su desaparición porque encontrarla con vida sería cada vez más difícil después de ese periodo. El FBI se involucró para ayudar en la investigación, lanzando sus esfuerzos para localizarla lo más rápido posible. A pesar de sus mejores esfuerzos, pasaron los días y la esperanza de encontrar a Pali con vida empezó a desvanecerse. La policía interrogó a los vecinos sobre cualquier actividad inusual la noche en que Pali fue secuestrada. Varios vecinos informaron haber visto a un hombre extraño merodeando por la zona, pero no sospecharon que fuera a secuestrar a alguien de la casa de un vecino, y por lo tanto, no alertaron a los servicios de emergencia. Cuando la policía compartió un retrato robot basado en las descripciones de las amigas de Pali con estos vecinos, todos confirmaron haber visto al hombre. Los agentes también hablaron con todos los profesores y el personal de la escuela de Pali. Su objetivo era averiguar si alguien conocía al hombre o tenía alguna información sobre la desaparición de Pali. Por desgracia, nadie tenía conocimiento alguno y todos tenían una coartada para el periodo de tiempo relevante. Ningún miembro del personal de la escuela coincidía ni con el retrato robot ni con la descripción proporcionada. La policía incluso comparó las fibras encontradas en la casa de Pali con las alfombrillas de los coches de los profesores y miembros del personal, pero ninguna coincidió. A medida que los días se convertían en semanas, la desesperación de la familia de Pali, las autoridades y el público aumentaba. Crecía el temor de que el hombre que secuestró a Pali representara una amenaza significativa para la sociedad. Esto añadió más presión sobre la policía para resolver el caso rápidamente. Se ofreció una recompensa de $200.000 por información que condujera al paradero de Pali, patrocinada por la actriz Winona Ryder, quien dio una conferencia de prensa instando al regreso seguro de Pali. El caso de Pali Klaas tuvo otra peculiaridad. En 1993, el uso de Internet no estaba extendido ni era utilizado por las fuerzas del orden para operaciones de búsqueda o difusión de información. Sin embargo, 3 residentes de California se encargaron de aprovechar esta nueva tecnología para el esfuerzo de búsqueda. Publicaron fotos de Pali, retratos robot de su secuestrador y detalles de la recompensa en línea. Sus esfuerzos finalmente llegaron a un estimado de 25 millones de personas en los Estados Unidos a través de diversos foros de Internet y canales de comunicación. Si bien el FBI esperaba que esto fuera fundamental en su investigación, no produjo pistas significativas. A pesar de la heightened publicidad y las numerosas pistas, los investigadores carecían de pistas sólidas. Transcurrieron semanas desde el secuestro de Pali. La frustración crecía entre los investigadores al no poder identificar al secuestrador ni obtener una coincidencia de ADN de las pruebas recogidas. Esta sensación de impotencia persistió hasta recibir una llamada telefónica inesperada. Un punto de inflexión que prometía pero que rápidamente se evaporó en incertidumbre. Mark Klaus recibió una llamada de alguien que decía ser su hija Pali. La niña afirmó que estaba en un hotel y que su captor acababa de salir brevemente, dándole la oportunidad de contactar. Desafortunadamente, la llamada se cortó abruptamente antes de que se pudieran obtener detalles adicionales. Mark acudió rápidamente a la policía para informarles sobre la situación.
En ese momento, el FBI carecía de herramientas avanzadas para rastrear llamadas realizadas anteriormente. En consecuencia, esperaron otra llamada, esperando poder rastrearla. Pocas horas después, entró una segunda llamada de la misma niña que había hablado primero con Mark. Tras recibir esta llamada, la policía la rastreó y se sorprendió cuando no les llevó a un hotel, sino a un barrio residencial. Cuando los agentes llegaron a la casa identificada, llamaron y pronto descubrieron que era una broma. Allí vivía una adolescente de edad similar a Pali, de ahí el parecido de la voz. Explicó que sus amigas la habían retado. En lugar de llevarla a la comisaría, pidieron a sus padres que vigilaran sus actividades y le advirtieron que no hiciera bromas sobre asuntos tan serios. El 28 de noviembre de 1993, casi 2 meses después de la desaparición de Pali, una mujer llamó a la policía informando de 3 objetos sospechosos en un gran terreno de su propiedad. La policía y el FBI, que llegaron al lugar, encontraron artículos críticos relacionados con la investigación, un trozo de seda que coincidía con uno de la habitación de Pali, lazos de ballet desaparecidos desde esa noche, como mencionó Eva, y cinta adhesiva. Este descubrimiento llevó a la policía a especular que Pali podría estar en las cercanías. Investigaciones adicionales revelaron nueva información. El día de la desaparición de Pali, esta misma mujer había denunciado que extraños invadían frecuentemente su extensa propiedad boscosa, que solo tenía una pequeña casa y ninguna valla perimetral. La falta de barreras y señalización significaba que muchos entraban inadvertidamente en su terreno sin darse cuenta de que era propiedad privada. La mujer había tenido numerosos intrusos, pero un incidente en particular destacó. La noche en que Pali fue secuestrada, un hombre se acercó a su casa en su automóvil. Su coche se quedó atascado en el barro. La niñera, que cuidaba al hijo de la mujer, vio primero al hombre pero se abstuvo de enfrentarse a él por miedo. La dueña de la casa también optó por no acercarse a él, notando una expresión de enfado en sus ojos. Entonces contactaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, interrogaron al hombre sobre su presencia en la propiedad. Él declaró que no sabía que era propiedad privada y expresó su voluntad de irse rápidamente, pero solicitó ayuda para liberar su coche del barro. Los agentes observaron que el hombre parecía muy nervioso y asustado. Estaba sudando y parecía posiblemente drogado. En ese momento, carecían de los medios para realizar una prueba de drogas y dado que no estaba siendo abiertamente agresivo, no tenían motivos para arrestarlo. En consecuencia, le ayudaron a sacar su coche del barro y él finalmente se marchó. El nombre de este individuo era Richard Allen Davis. Richard Allen Davis nació en 1954 en San Francisco, California. Su infancia estuvo plagada de violencia infligida por sus padres. Cuando Richard tenía 12 años, sus padres se separaron. Su madre renegó completamente de él y lo dejó con su padre. El padre de Richard demostró ser muy irresponsable, dejándolo solo con frecuencia durante periodos prolongados. A veces, Richard se quedaba con vecinos o familiares cuando estar solo en casa se volvía insostenible. En su adolescencia, Richard comenzó a involucrarse en actividades delictivas. Robar cosas y meterse en peleas callejeras con frecuencia lo llevaron a pasar temporadas en reformatorios. A los 17 años, llegó un punto de inflexión significativo en la vida de Richard. Cometió un robo violento que casi resultó en lesiones graves a su víctima. Enfrentado a 2 opciones por el tribunal, reformatorio o unirse al ejército de los Estados Unidos, Richard optó por el servicio militar, pero duró menos de 2 años antes de recibir una baja deshonrosa debido a continuas faltas de conducta y mal comportamiento. A medida que Richard maduraba, continuó encontrando problemas y su historial criminal se hizo significativamente más largo. Alrededor de los 20 años, recibió una condena de 15 años, por robo y secuestro. A pesar de esto, cumplió solo 1 año de la condena debido a la libertad condicional por buen comportamiento. En ese periodo, Richard también estaba preocupado por otra acusación. Muchos amigos creían que había estado involucrado en la desaparición de una chica de 19 años llamada Marlene, aunque la policía concluyó que ella se había ido voluntariamente. Sus amigos cercanos estaban convencidos de que Richard tuvo un papel en su desaparición después de que asistieran juntos a una fiesta. Estas acusaciones nunca se probaron y se basaron en gran medida en rumores. Cuando Pali desapareció, Richard estaba en libertad condicional y no tenía una dirección específica. En respuesta, la policía emitió un boletín especial exclusivamente para agentes,
instándoles a ejercer extrema precaución. Ocultaron información a los medios para evitar que Richard huyera potencialmente de California o incluso saliera del país. Finalmente, el 13 de noviembre de 1993, Richard fue arrestado mientras conducía bajo los efectos del alcohol tras una parada de tráfico rutinaria por parte de un agente. Dio positivo en la prueba de alcoholemia. Al inspeccionar su identidad y fotografía, el agente se dio cuenta rápidamente de que este era el individuo vinculado al caso de secuestro de Pali Klaas. Procediendo con cuidado, el agente informó a Richard de que estaba siendo arrestado por violar su libertad condicional debido a la conducción en estado de ebriedad. Sin oponer resistencia, Richard aceptó y fue puesto bajo custodia. Una vez en la comisaría, los agentes le leyeron sus derechos y le revelaron que en realidad estaba siendo detenido por el secuestro de Pali Klaas. Durante una extensa sesión de interrogatorio, Richard finalmente admitió haber secuestrado a Pali. La policía especuló que su confesión podría haberse hecho bajo coacción. Las pruebas recogidas incluyeron su huella palmar, que coincidía perfectamente con una encontrada en la casa de Pali. Las fibras de la alfombra de la casa de Pali también eran idénticas a las de la moqueta de su coche. Las amigas de Pali fueron llevadas a la comisaría para ser interrogadas, donde identificaron inequívocamente a Richard como su secuestrador, poniendo fin a su angustiosa experiencia. También se descubrió otro trozo de seda idéntico al encontrado en la habitación de la niña en su coche y en la propiedad de la mujer que había contactado a la policía. Todo estaba en su contra, así que finalmente decidió confesar. Mencionó que había estado consumiendo sustancias ilegales con amigos ese día y no se sentía bien. Tomó la decisión de entrar a robar en una casa de un determinado barrio. Richard condujo durante algún tiempo antes de llegar al barrio de Pali. Vio una ventana abierta en una casa y decidió entrar por ella. Según él, no planeó nada, nunca vio a Pali, nunca vio a su familia ni lo siguió. Una vez dentro de la casa, buscó objetos de valor pero encontró pocos artículos de interés. Justo cuando estaba a punto de irse, Pali abrió la puerta del dormitorio y lo vio. Richard observó que Pali parecía muy asustada, así que finalmente decidió llevársela con él. Declaró que metió a Pali en su coche, empezó a conducir y, después de un rato, se detuvo en un solar abandonado. Allí, violó a Pali. Tras este incidente, reanudó la conducción. Cuando la mujer y la niñera vieron a Richard en la propiedad privada, Pali todavía estaba en el asiento trasero de su coche. Cuando los agentes de policía le ayudaron a sacar su vehículo del barro, Pali todavía estaba viva. Esto causó mucha frustración entre el personal de las fuerzas del orden, que creía que su vida podría haberse salvado. Después, Richard dijo que condujo por la autopista, donde estranguló a Pali, cavó una tumba y dejó su cuerpo allí. El 4 de diciembre de 1993, Richard informó a la policía sobre la ubicación precisa de la tumba, donde comenzaron sus esfuerzos de búsqueda. 2 meses y 3 días después de su secuestro, el cuerpo de Pali Klaas fue localizado al lado de una autopista en una tumba cavada por el propio Richard. El examen forense reveló poca información adicional. Confirmó que el estrangulamiento fue efectivamente la causa de la muerte, como declaró Richard. No se pudieron determinar más detalles con precisión. Sin embargo, se entiende que su muerte ocurrió aproximadamente en el momento en que desapareció. Dadas todas las pruebas, el hombre fue llevado a juicio por secuestro, asesinato y violación de Pali Klaas. Durante el juicio, Richard tuvo la oportunidad de hablar. No solo se disculpó con la familia, sino que también hizo una grave acusación contra el padre de Pali, afirmando que abusaba de ella. Richard declaró que ella se lo dijo. Esto provocó que el padre de Pali gritara y casi se levantara para pegarle, aunque fue contenido por otros. Las palabras del acusado conmocionaron a todos los presentes, no solo por su acusación y la falta de una disculpa genuina, sino también porque nadie creía que el padre de Pali hubiera hecho tales cosas. Aunque no se probó, la expareja de Pali incluso lo defendió. El 18 de junio de 1996, Richard fue declarado culpable del secuestro y asesinato de Pali Klaas. En agosto de ese año, recibió la sentencia de muerte. Intentó apelar esto, pero fracasó. Luego, en 2006, después de una sobredosis de pastillas en su celda, fue encontrado inconsciente pero reanimado y enviado de nuevo a prisión. En 2009, su abogado intentó apelar su condena ante el Tribunal Supremo, pero no tuvo éxito.
El Tribunal Supremo confirmó que debía ser ejecutado. El abogado de Richard mencionó planes para futuras apelaciones. Como resultado de estas continuas apelaciones, Richard ha permanecido en el corredor de la muerte durante varios años sin ser ejecutado. Se espera que una vez que se agoten todas las apelaciones en los próximos años, la ejecución se lleve a cabo según lo planeado.